Buenas tardes. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por medio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ha abierto su programa de posgrado de la maestría en Historia. Un programa de reciente creación y es un programa que también ha ingresado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT en la categoría de reciente creación. Lo que estamos haciendo en esta ocasión es generar un ciclo de conferencias virtuales para podernos acercar a pesar de estar en la distancia. Nuestro ciclo se llama Formas de hacer historia, acercamiento a las investigaciones de la maestría en historia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La maestría cuenta con un núcleo básico que está conformado por diferentes profesores, investigadores, todos adscritos al área académica de historia y antropología. Todos somos partes del Sistema Nacional de Investigadores y contamos con un perfil PRODE. En este ciclo de conferencias tendremos la oportunidad de escuchar a 4 de nuestros investigadores que nos van a compartir cómo son las formas en que ellos hacen justamente la investigación histórica. En esta ocasión inaugura el ciclo el doctor Enrique Javier Nieto Estrada. Él es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro y doctor en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Su tema principal de investigación por más de 35 años es sobre los sistemas religiosos. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el área académica de Historia y Antropología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable PROME. El doctor Nieto ha dado ponencias y conferencias en distintos ámbitos nacionales e internacionales, cuenta con distintas publicaciones que hablan justamente de estas temáticas y también ha sido curador de la exposición El pecado y las tentaciones en la Nueva España, que fue acreedor al premio Miguel Covarrubias dentro de los premios INA. El día de hoy nos va a presentar la conferencia La vida material como fuente para la investigación histórica. Damos la más cordial bienvenida al doctor Nieto Estrada y le damos la palabra. Bueno, primeramente, muchas gracias. Quiero agradecer a las autoridades universitarias por esta oportunidad de conectarme y estar en contacto con ustedes y mostrarles la experiencia que yo he tenido. Y como arqueólogo, bueno, pues uno está acostumbrado a tratar con la vida material y a partir de la vida material, de los vestigios materiales, tratar de hacer una reconstrucción de lo que ha sucedido. Si esto lo extrapolamos un poco más, podemos inferir que podemos utilizar la vida material como una fuente para la investigación histórica. Esto es alejarnos un poco de la idea de hace más de un siglo en que la historia solamente se hacía con documentos y recordemos también que las fuentes para el historiador son una construcción. No basta que yo tenga un archivo o unos papeles o alguna cosa en particular, sino que tiene que ir relacionada con las preguntas que uno va haciendo y de esto, bueno, vamos a tratar va a tratar esta plática. Está dividida en dos partes, una más teórica, conceptual, donde les trato de explicar esto, y otra un par de aplicaciones en cómo la vida material nos permite tomar la vida material como una fuente de investigación histórica. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que iniciar con saber qué es la vida material. ¿Qué constituye la vida material? Y pues en pocas palabras son las cosas, los objetos que nos rodean, que son hechos por el hombre y son utilizados por los grupos humanos y que obviamente van a satisfacer algunas necesidades, ya sean económicas, sociales o simplemente simbólicas, que no tienen una relación directa ni con economía, ni con que van a ser más productivos los campos, ni las fábricas, ni nada, sino simplemente
una función simbólica. Pero vemos, y ese es un principio metodológico, que la vida material es considerada como la objetivación, es decir, que condensa todas las relaciones sociales de manera implícita en su misma composición. Y por lo tanto, el objeto no es nada más que aparezca en un lugar, sino también tiene un contexto. Y hay varios contextos espaciales, el primigenio y el que le damos actualmente cuando sobreviven a nuestros días. La siguiente, por favor, vamos a explicar cada uno de estos. Si consideramos entonces que la vida material es la objetivación, es donde se pueden materializar todas las relaciones sociales, quiere decir, por ejemplo, que cuando estamos viendo una mesa, lleva implícita que pues hubo relaciones sociales para poder hacer esa mesa. Alguien tuvo que ir a cortar la madera, tuvo que ir a cepillarla, alguien tuvo que tener una idea para poderla conformar las patas y la tabla de encima, alguien tuvo que hacer las cuñas o el pegamento, la cola o los clavos, dependiendo de los tornillos, dependiendo de la época en la que se haya hecho. Y esta división del trabajo, que uno está pensando en hacer mesas, el otro que está yendo por la madera, nos está hablando también de las relaciones sociales. E inclusive si una sola persona hace todo, también nos habla de la economía y de las relaciones sociales en que la distribución del trabajo o la división del trabajo pues no está tan presente. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que, pero no todo se ve a simple vista, ¿sí? Tenemos que ponernos los lentes del investigador social, para poder ver más allá de lo aparente. Y es a lo mejor la cita del Principito, pero es algo similar. Las cosas se nos manifiestan, las podemos percibir a partir de nuestros sentidos y con las limitaciones que estos tienen. Pero si aplicamos teorías y métodos propios de las ciencias sociales, vamos a poder más allá del objeto que está impactando nuestros sentidos y vamos a poder inferir, como lo que platicamos hace rato, de las relaciones sociales. Y es lo mismo, nosotros podemos ver nuestra piel, pero si le ponemos un micrófono, un microscopio, vamos a poder ver cómo está compuesta, hasta las bacterias que están viviendo en nuestra piel. Y es lo mismo que sucede en las ciencias sociales. La siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, las ciencias sociales lo que van a buscar es acercarse a la realidad que están tratando de explicar o por lo menos de registrar. No es necesariamente que se esté buscando la verdad, eso yo creo que es un paradigma pues que ya desde hace mucho tiempo está en discusión, y lo que buscamos entonces es la asertividad. Ser más asertivos quiere decir que nuestras explicaciones puedan ser un poco más apegadas a lo que pudo haber sido, y eso es lo que necesitamos tratar de encontrar en este tipo de análisis. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, bueno, pues cuando se habla de las sociedades, pues la cuestión se hace más compleja, porque su interpretación obviamente va a estar de acuerdo con el contexto económico, político y sobre todo ideológico. Ideológico me refiero a las ideas, no al concepto utilizado en el siglo XIX, sino las ideas, los paradigmas que estaban presentes. Y yo creo que un gran brinco ahí, un gran salto, fue precisamente la Ilustración, ¿sí? Pensadores como Rousseau y demás que dieron la ruptura formal epistemológica con esta cuestión, con toda esta tradición medieval de la escolástica, en donde todo a final de cuentas iba apuntando a que era Dios el creador, o era Dios la causa, o era Dios muchas cosas. En este momento, ya para el siglo XV-XVI, estamos viendo que hay una recuperación del hombre y también de sus ideas y su capacidad por interpretar lo que está viviendo.
Y ya posteriormente, obviamente, en la historia de la epistemología, pues han surgido muchos pensadores, y uno de los más importantes, estemos de acuerdo o no con él, pero más importantes, ha sido Carlos Marx en el siglo XIX, cuando a partir de un análisis histórico trató de explicar los complejos sociales a través de las esferas de la producción, la propiedad de los medios de producción, etcétera, etcétera, y las clases sociales y el lugar que ocupaba cada individuo, cada sector en estas esferas. Entonces tenemos que las ciencias sociales son importantes para poder hacer este tipo de interpretaciones y no nada más meras descripciones. La siguiente, por favor. Pues ya a principios del siglo XX hubo un investigador muy importante que fue Malinowski. Él en su trabajo Los Argonautas del Pacífico Sur es muy interesante en esta obra porque él iba por un tiempo determinado, le agarra la Primera Guerra Mundial y se tuvo que quedar más tiempo ahí. Pues afortunadamente de que se quedó más tiempo ahí por la Primera Guerra Mundial, pudo explicar lo que era el Kula. Y alguien que no hubiera vivido esta experiencia hubiera descrito que eran una serie de personas en unas canoas, en un lago, que se intercambiaban cosas, y ahí hubiera quedado la explicación o la descripción de lo que él vio. Sin embargo, como él vivió ahí, hay algo que se llama la observación participante, pudo desentrañar la rama de significados que tenía implícito este Kula, que era la regulación social, consistía en dar intercambio, en dar regalos, y a partir de ahí pues iban también viendo, se iban construyendo, fortaleciendo las relaciones entre grupos, y explicó de alguna manera cómo se estuvo, cómo era la composición social de estas sociedades. Y por lo tanto, ahí tenemos otra muestra de que la realidad que nosotros vemos a simple vista es mucho más grande, es mucho más compleja que lo que podemos ver a simple vista. Y como nosotros no podemos usar aparatos como el telescopio, el microscopio, etcétera, para ver a la sociedad, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en teorías que nos permitan conocer estas realidades. La siguiente, por favor. Obviamente, hablamos al principio que la cuestión simbólica de los objetos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay objetos que simplemente fueron hechos para una cuestión simbólica, para apoyar alguna idea, para apoyar algún sistema, etcétera, etcétera. Esto va de la mano con otro pensador y escritor muy importante en antropología, que fue Marvin Harris. Marvin Harris hace lo que es el relativismo cultural y dice que cada sociedad va teniendo su coherencia, aunque no la comprendamos, ¿no? Nos pone ejemplos, por ejemplo, que en la India andan las vacas ahí caminando y la gente pues se está muriendo de hambre, pero no se las comen. Y entonces cuando nos explica el por qué no se las comen, porque les sirve para tener estiércol, para tener leche, etcétera, etcétera, les da más utilidad tener la vaca viva que tener la vaca muerta, porque pueden satisfacer el hambre en ese momento, y a los 4 meses pues ya no tienen todo ese sustento que les daba la vaca. Y el otro concepto, que es la función simbólica, es decir, que el hombre tiene la capacidad de dotar de sentido, de significado a los objetos, y inclusive puede volverles a dar un significado diferente, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Vamos a tratar de ir resumiendo entonces, y ahora nos vamos a ir más hacia los objetos, las cosas. Las cosas primero tienen esta concentración de la vida social, de la vida de las sociedades que quedan plasmadas, que quedan intrínsecas en el mismo objeto. Y si hacemos las preguntas adecuadas y logramos relacionarlo con su espacio y con su momento, nos pueden hablar mucho más allá de esta sociedad que vamos a analizar. Y todo objeto va pasando, tiene una vida propia.
Sí, y por eso se habla también de la vida de los objetos, que primero hay una relación muy directa entre su función primigenia para lo que fue pensado y su uso, pero con el tiempo puede ir cambiando ya sea el uso o puede ir cambiando la parte simbólica. Y eso debemos tenerlo presente porque es a lo que nos vamos a estar enfrentando cuando empleamos algunos objetos como fuente histórica. La siguiente, por favor. Bien, como ya hemos comentado, y algo que creo que sí hay que recalcar, es que los objetos, aunque lo veamos como un lápiz, un vaso, una mesa, lleva implícita todas las relaciones sociales en sí. Tiene quién mandó a una cosa, quién no estaba en la producción de ciertas cosas, pero sí estaban en la distribución, etcétera, etcétera. También nos habla de un orden jerárquico, nos habla de instituciones que puedan estar conduciendo trabajos o de ideas que están prevaleciendo en ese momento y por eso se hacen las cosas de determinada manera. La siguiente, por favor. Bien, y también lo otro que esconde un objeto son los usos. Como decíamos, en la vida de los objetos pues van acumulando el uso primigenio y conforme se va necesitando se va usando de manera diferente. Si por ejemplo yo antes cuando fumaba compraba un cenicero, pues al principio lo usé de cenicero. Si dejo de fumar, ¿qué voy a hacer con ese cenicero? Lo puedo regalar, lo puedo tirar, o lo puedo poner en mi escritorio y le pongo clips, o le puedo poner dulces, etcétera, etcétera. Y ahí vemos cómo un mismo objeto cambió su función, cambió su uso, pero fue por una decisión, en este caso individual, pero también puede ser por una cuestión colectiva. Y pensemos, por ejemplo, ya que estamos en mes patrio, los usos inclusive de los restos del mismo Hidalgo, ¿no? Cómo fueron primero despreciados todavía con el gobierno virreinal y ya cuando es la república, cómo tratan de rescatarlo, pero no hay ni imágenes certeras de su rostro. Entonces, los objetos van cambiando su función pero sí empiezan con una idea primigenia, quiere decir la primera generación para el uso. Y por lo tanto, puede ser colectivo o individual, y lo que nos interesa son los consensos generales, los consensos de un grupo, porque nos hablan entonces de la colectividad. Adelante, por favor. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues podríamos decir fácilmente, es una pintura rupestre y muy posiblemente va a propiciar la cacería porque eran cazadores recolectores y ahí vemos unas personas con sus arcos, sus flechas, unos animalitos, otro hombre con una lanza y uno pensaría, bueno, están haciendo algún rito, alguna situación de ese tipo para que les fuera bien en la cacería. Pero ¿dónde las tenemos ahora? Las tenemos en lugares especiales, muchas veces cortadas de las cuevas o de los lugares donde fueron pintadas y exhibidas como un museo, en un museo. Y la función pues ya no está para nosotros diciéndonos que nos vaya bien en la cacería. Las estamos admirando por sus cualidades intrínsecas de objeto de arte, de objeto de muchos con la antigua idea de evolución, de civilización, etcétera, etcétera, para poderlas comparar, para el estudio. Pero entonces la idea primigenia, que era posiblemente la propiciación de una buena cacería, pues nosotros la hemos cambiando y el objeto puede estar in situ, inclusive, pero nosotros le cambiamos el uso y el significado. La siguiente, por favor. Lo mismo nos pasa aquí, se pueden venir los que se dedican a los extraterrestres y decirnos que la figura de en medio es un iluminado, que los extraterrestres les están dando poderes, por eso tiene ahí los pelos de punta, y va a dominar a los demás, o podemos hacer una interpretación de que es un chamán, en fin, el objeto sigue permaneciendo ahí, desconocemos su objetivo, el objetivo primigenio, pero nosotros lo estamos usando y consumiendo de una manera diferente. La siguiente, por favor.
Lo mismo nos pasa con el arte sacro. Para algunas personas puede ser un objeto ritual, para otras puede ser un objeto que va a ser puesto en un museo. Y ambas cosas pueden coexistir. Es decir, los objetos pueden tener diferentes simbolismos y usos dependiendo de las personas que lo estén viendo, o estén en relación con él. La maestra Miriam Kaiser, una maestra queridísima, nos contaba en alguna ocasión que cuando pusieron una exposición en Bellas Artes, había un Cristo como este es un Cristo maravilloso de pasta de caña, y la gente se hincaba y se santiguaba frente al Cristo, ¿no? Entonces, el gran dilema, pues es un espacio público, pero la gente está haciendo aquí cuestiones de fe, ¿qué hacemos? Es decir, hay cosas inherentes a los objetos que la gente los reconoce como tales y no se le pueden quitar, aunque para otras se pueden poner en un museo y son no necesariamente objetos rituales o de culto, simplemente objetos para museo para poder mostrar alguna idea. Al lado derecho es una custodia del Museo Franz Mayer, que precisamente para algunos no deja de tener este carácter sagrado de contener el Santísimo, y nosotros en la exposición del pecado pues la empleamos como para mostrar algunos elementos de San Miguel o de la Virgen, no recuerdo, pero el uso que le dimos a esta imagen fue diferente y cada persona que la veía pues tenía su propia síntesis, la que sigue. ¿Y qué pensar de una iglesia que fue concebida originalmente para el oficio de la misa, ¿no? Una iglesia del siglo, o remozada para el siglo XVIII, y que ahora la usan para conciertos. Pero los usos subsisten, ambos se dan en el mismo espacio. ¿Qué quiere decir? Que los objetos, en este caso una iglesia, pues está siendo utilizada no necesariamente con el fin primigenio, algo que era impensable hace 200, 300 años. Entonces puede ser un uso ritual o recreativo, pues la realidad nos está mostrando que son ambos, porque le hemos cambiado el sentido primigenio, aunque se sigue manteniendo ese sentido primigenio, pero hemos ampliado ese uso que le podemos dar a los objetos. La siguiente, por favor. ¿Y qué pensar de los fabulosos caballeros águila? Esta es una foto del centro ceremonial más importante para los caballeros águila, y ahora cualquiera puede entrar. Cualquiera puede maravillarse de la estupenda escultura. Uno trata de imaginarse los momentos y los ritos que sucedían así, pues, de ahí, pues ni más ni menos, ahí se investían, ahí se juntaban y se hacían los caballeros águila, que era la crema innata de los guerreros en los tiempos prehispánicos, pero con el uso del tiempo, con el paso del tiempo, su uso se ha modificado y ahora es un lugar turístico y pues ya nadie hace ninguna ceremonia. Además, no estaría permitido ninguna ceremonia para los caballeros águila. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Estos son unos figuritas de barro que encontré en una excavación del convento de Nuestra Señora de Belém en la Ciudad de México. Era una orden hospitalaria que tenía muchas sedes. Tiene la característica que fue una orden americana fundada por Pedro de Betancur. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacían estas pequeñas figuras en ese lugar, en ese convento? Además estaba fechado el hallazgo para el siglo XVII y pues son unas pequeñas figuritas de barro, de alisado, o sea, no, sin mucho cuidado, muy pequeñitas. Estamos hablando de 3,5 centímetros de ancho y máximo eran de 4 o 5 centímetros. Y había varios y lo que vemos pues son unos como encapuchados con ojos, con unos instrumentos musicales aparentemente. La siguiente, que nos hacen pensar, esta es una representación de unos encapuchados, unos penitentes, precisamente la siguiente, para ser el vestimento de una procesión del silencio.
Esta procesión en este caso es la de San Luis Potosí. La siguiente. Otro ejemplo, vemos aquí el que está en el primer plano, un penitente con una trompeta y los demás con unos tambores. La siguiente. Y cuando vemos nuevamente a nuestros encapuchados de betlemitas, pues tenemos algo que pudiéramos inferir que se está representando a los penitentes en Semana Santa, en una procesión de Semana Santa. Las preguntas pues pueden ser muchas y las respuestas e interpretaciones también. Sería una manera de estar llevando a la gente el pensamiento constante de la penitencia. Podrían ser juguetes, podría ser una forma de la reproducción de las ideas, como dije hace un momento, de la penitencia y la humildad, etcétera, etcétera. Pues no lo sabemos, pero tenemos que acercarnos a este tipo de aproximaciones. Yo les diría que en primer lugar, el contexto nos pudo haber dado más más idea de cómo pudieron haberse utilizado, pero estaban en un relleno en ese convento, y muy curiosamente solamente se han encontrado en conventos novohispanos. Entonces, bien a bien no se sabe cuál es la función, pero yo me inclino a pensar que pudo haber sido una manera muy didáctica, muy fácil, para que la gente tuviera presente el concepto de la penitencia. Adelante. Y entonces aquí vamos a ir resumiendo ya lo que vamos a hablar de un par de categorías filosóficas, que es el fenómeno y el noumeno. El fenómeno es lo que nosotros podemos observar, es lo visible. Y el noumeno sería esta idea primigenia que le da origen. Entonces, en un principio, el fenómeno y el noumeno se nos convierten en la forma y el contenido, en el cual sí hay una relación directa, pero que con el tiempo pueden irse disociando. Y la manera de poder identificar esto, pues es a través de la inferencia que es un método que a veces es medio peligroso de emplear, pero hay que aventurarse para tratar de encontrar esta relación. O por analogías, es decir, comparando un elemento que es parecido con el uso que se le da, pero también tenemos ahí una grave cuestión metodológica que se puede ajustar con más metodología. La siguiente. Bien, y tenemos entonces la correspondencia de la forma y contenido, ¿no? Y que esta puede cambiar. Hay objetos que tienen más de un significado, como ya lo hemos visto. Hay objetos que continúan usándose para el mismo fin. Por ejemplo, un cáliz del siglo XVIII, del siglo XVI, puede seguir usándose de esa manera ritual, o puede cambiar, como ya lo hemos visto en el caso de la iglesia o en el caso del Cristo o de la custodia, pero lo que hay que rescatar aquí es la función simbólica, la función, el simbolismo que le da el ser humano, que le da el hombre, ya sea en lo personal o en lo colectivo, y que puede cambiar su uso y puede cambiar su concepción. La siguiente, por favor. Desde esta perspectiva, nosotros planteamos una exposición que fue El pecado y las tentaciones en la Nueva España. Y precisamente el objetivo que tenía era mostrar cómo vivió la gente la cuestión y las doctrinas del pecado en la Nueva España, que era una época más restrictiva al respecto, pero a partir de las manifestaciones artísticas que nos llegaron a nuestros días. Fue una exposición que estuvo inclusive aquí en Real del Monte, estuvo en Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México, también estuvo en Monterrey, pero trataba de mostrar precisamente cómo partimos de una idea para poder contar esa historia, todo esto que sabíamos a partir de los objetos materiales. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante, donde una imagen muy teológica nos está dando diversos resultados. ¿Le puede poner la música, por favor? Y escuchemos un momento lo que nos tiene que decir esta inspiración que dio.
Bien, bueno, después de un poco de una música encantadora, aquí podemos ver cómo se van conjuntando los objetos y las cosas. Estamos viendo dos imágenes que están remitiendo a una descripción del Evangelio del Nuevo Testamento que nos habla sobre la crucifixión, donde está la madre de Cristo, para los que no son católicos, que es el sacrificio máximo, donde se entrega al Hijo de Dios y es crucificado, y al final se queda el crucificado con su madre y el apóstol San Juan. Pero lo fuerte que radica en esta imagen que es escrita en el Evangelio es precisamente sobre el dolor que está padeciendo la madre al ver a su hijo muerto, humillado. Lo humillado es lo de menos, simplemente ver a su hijo desfallecido. Y estas imágenes se representan en lo que se conoce un calvario. Un calvario es Cristo en la cruz, la Virgen María y el apóstol que le está acompañando. Pero de esta imagen, de esta narración que está en el Evangelio, el Papa Inocencio III en el siglo XIII compuso una obra que se llama Stabat Mater. Y bueno, pudimos oír una interpretación, el Stabat Mater de Vivaldi, que es sumamente sublime. Y aquí la cuestión es cómo a partir de algo tan doloroso puede ser algo tan reconfortante esta música de tanta paz, y además de la belleza. No soy experto en música, pero bueno, transmite también algo. Lo que nos está diciendo en este canto que compuso Inocencio XIII es, oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y doloroso miraba del Hijo amado la pena. Es decir, cómo una imagen escrita puede producirnos poesía, puede producirnos música, puede producirnos escultura, puede también producirnos pintura. Y lo que está detrás de ello, pues es muchísimo, es mucho más allá de lo que estamos viendo u oyendo o pensando. La que sigue. Ya para concretar y finalizar esta plática, pues podemos entender que la vida material, es decir, los objetos, las cosas que hemos creado, que hemos usado, porque también hay vida material que usamos que no necesariamente nosotros creamos. Pensemos en las piedras sagradas que se dan en Autonitepec. Aquí hay un libro muy bueno de un tesista de Ciencias Sociales de nuestra universidad, Luis Francisco, aquí, quien nos explica la importancia de algunas piedras. Algunas son meteoritos, otros simplemente el grupo social les da el sentido de sagradas y les tienen ciertas consideraciones muy especiales. Pero también el objeto puede ser un objeto que se desecha, como por ejemplo ponía en el caso del cenicero que compré, dejé de fumar y lo tiro, lo desecho, o puedo hacerlo con el uso, ya vimos una obra de arte con las pinturas rupestres. Podemos hacer un objeto que es ponerlo en un museo para poderlo ilustrar alguna cuestión, o podemos tomarla como una fuente histórica que sea la puerta para abrirnos pues más contenidos, para abrirnos pistas para poder interpretar el pasado que nosotros tratamos de abordar. Pues esto es mi presentación y espero que les haya gustado y servir, y pensar y ver a la vida material más allá del objeto mismo y considerarla como una posibilidad para la vida material. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos este espacio que ha dedicado el doctor Enrique Nieto para compartirnos una parte de las investigaciones que él realiza. La maestría en historia, su vocación justamente es la investigación. Todos los investigadores estamos agrupados en dos grandes líneas de generación y aplicación del conocimiento. En el caso del doctor Nieto, es la línea de cultura y sociedad en los procesos históricos en México, y hace sus investigaciones justamente con un énfasis en la historia cultural y social.
Lo que queremos hacer también con estas conferencias es animar a nuestro público, principalmente a los egresados de las licenciaturas en Historia y Antropología, tanto de esta casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como de las universidades hermanas que están en este estado de la República y obviamente en más partes tanto del país como obviamente también de otras partes del mundo que nos pudieran llegar a ver. Nuestra convocatoria está abierta para ingresar a cursos en enero del 2021. En un momento ustedes verán lo que son nuestros datos para que conozcan la dirección electrónica del micrositio de la maestría en Historia, donde pueden encontrar información respecto de cuáles son los objetivos de la maestría, quiénes son los investigadores y cuáles son las líneas generales que se desarrollan, así como también el proceso de selección, que es donde se detalla la convocatoria y los requisitos de ingreso. Quisiéramos saber sus comentarios, entonces en los espacios de preguntas ustedes pueden aprovechar y compartirnos si tienen alguna duda, un comentario, y nosotros haremos todo lo posible por poderles contestar por el mismo medio. Los invitamos también a que nos sigan, por favor, en nuestra siguiente conferencia que será el próximo 25 de septiembre, igual a las 19 horas, donde la doctora Berenice Ramírez Calva nos dará una conferencia que se llama El riesgo ancestral, hallazgos y problemas analíticos. No nos resta más que agradecer su atención y quedamos finalmente al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión. Nuestra universidad, con base en las necesidades actuales y futuras de los estudiantes, desarrolla programas de posgrado en distintas áreas del conocimiento. Por una educación de calidad con las mejores oportunidades profesionales. No lo pienses más, ingresa a la maestría en Historia, visita nuestro sitio web y realiza tu registro en línea. La maestría en Historia te permitirá adentrarte en el campo de la investigación histórica. Suma una experiencia académica de calidad única en el estado de Hidalgo y alcanza tus metas profesionales. Que no se te pase esta oportunidad. Si tienes dudas, escribe al correo electrónico maestría-historia@uaeh.edu.mx.